Y seguimos con la segunda parte del tutorial de PowerPoint para hacer una presentación de diapositivas tipo juego de preguntas y respuestas. Suscríbete. Nos quede un poquito más parecida a esta segunda diapositiva, ¿de acuerdo? Las categorías, tengo de este lado autores, videos, conceptos y por último artes. Entonces esas categorías las voy a colocar de este lado en mi segunda presentación, pero primero voy a seleccionar toda la tabla para poder ajustar en textos. Me voy aquí a inicio, voy a seleccionar otra tipografía, voy a ponerle Century Gothic. Voy a seleccionar un tamaño un poquito más grande, un 32 podría estar bien, un poquito más pequeño, un 28 en negro y el texto en color blanco. Todo esto centrado, para que se centre en todo esto. Ahora bien, los textos en blanco no me van a servir a partir de la segunda fila, entonces aquí voy a corregir el color nada más. El puntaje sigue siendo el mismo, aunque después ese color se va a corregir con respecto a los hipervínculos que vayamos generando. Bueno, decíamos que teníamos aquí autores. En el segundo espacio doy un enter y pongo videos. Tercero de los espacios pongo conceptos y en el último de los espacios pongo artes. Ahora me voy de este lado, voy a poner en esta última fila, voy a aprovechar, voy a poner 200, voy a poner acá 400 y de este lado 600 y por último 1000. Los números son opcionales también, todo aquí en la presentación es opcional. Voy a copiar y a pegar en los demás. Pego. Y ya con esto tengo toda mi numeración, todos los puntos que están en juego. Estos números me van a ir llevando uno a uno a estas diapositivas. Entonces lo primero que voy a hacer, o lo siguiente que tengo que hacer, es quitar o editar los fondos en estos casos. Bueno, primero, nuevamente relleno. Voy a seleccionar dentro de mi carpeta de archivos. Yo ya tengo unas prefabricadas, pero voy a hacerlo desde cero. Digamos que voy a usar estas mismas, esta misma diapositiva, y lo único que voy a hacer es agregarle en este caso un cuadro. Aquí me voy a ir a formas, voy a agregar un recuadro y voy a poner este recuadro a todo lo que da de la diapositiva, dejando un margen muy pequeño en este caso que me va a servir para identificar las categorías, en qué categoría me encuentro, y voy a ponerle el contorno, no quiero contorno, y en relleno le voy a poner un relleno en blanco para que pueda ver los nombres. Ahora, como este cuadro lo hice después del cuadro de texto, entonces me quedó al frente. Voy a enviarlo al fondo, pero no al fondo, perdón, hacia atrás, porque si lo mando al fondo va a quedar detrás de la imagen que yo tengo de este lado. Ahora bien, copio y pego este cuadro, este primer cuadro, control C, control V, y este segundo, fíjense bien, vamos a rotarlo de esta manera, que quede 90 grados más o menos, y lo voy a reducir un poquito más hasta que quede así, algo como esto, ¿sí? El mismo PowerPoint va a ir ajustando en este caso los textos, el tamaño de los textos, y lo voy a colocar por acá. Ahora termino de reducirlo, que quede más o menos aquí, selecciono el texto que está en Calibri, voy a agarrar otro tipo de tipografía, la Century, que es la que normalmente manejo, Century Gothic, y voy a ponerle menos puntaje, 32 vamos a dejarlo, lo pongo en negritas y voy a cambiarle el color a blanco. Muy bien, ahora esto lo termino de ajustar, voy a irme aquí a inicio, lo pongo recargado hacia la izquierda, y ahora esto lo voy a editar, le voy a poner autores por 200. Listo. Y este texto lo voy a cambiar con respecto a mis opciones. Aquí en mi documento de Word, en la primera categoría, autores por 200 corresponde a todo esto. Control C, copio, me paso a la siguiente diapositiva, a la presentación, control V. Listo. Voy a cambiar un poquito el tamaño porque está muy grande y lo selecciono por completo. Cambio la tipografía. Este es a gusto de cada quien, obviamente, y en el tamaño también lo voy a poner mucho más pequeño, ¿no? Ahí en 32 está bien, por ejemplo, puedo reducirlo un poco más incluso. De todos modos, la presentación se ve perfectamente bien. Entonces, ya que lo tengo ajustado, ahí queda.
Ahora me voy aquí a la parte de insertar. Voy a insertar un nuevo cuadro de texto que me va a servir para las opciones 1 y 2 de respuesta. Esta primera, copio mi opción 1 de respuesta, es ARSET, y la pego, ¿ok? Selecciono este texto, ahí se va a ver muy pequeño, entonces voy a volver a editarlo. Voy a ponerle la Century Gothic y voy a ponerle un puntaje un poco más grande y a centrarlo. Centrado, listo. Ok, esta es mi opción 1. Copio y pego. ¿De acuerdo? Perdón. Control C, Control V, y esta segunda la voy a pasar de este lado. Ahora esta, según este documento, debería ser otra respuesta. Aquí voy a copiar y pegar y voy a seleccionar nuevamente esta opción y a ponerla en negro. Listo, ya tengo dos opciones y esto mismo tendría que estar repitiéndose en las demás. Voy a borrar esta para que sea más fácil y a duplicar esta diapositiva que ya está prácticamente con todos los elementos y vuelvo a duplicar. Voy a hacer nada más la primera fila por cuestiones de tiempo para que quede lo más breve posible el tutorial y voy a agregar, me voy a poner en esta última y voy a agregar dos diapositivas más en blanco. Muy bien, ahorita les quito los elementos y seleccionamos bien. Esta la borro y duplico esta. Más fácil. Muy bien. Ahora continuamos. Ya tenemos esta parte de las preguntas y tenemos cuando menos la primera fila. ¿Ok? Esta primera fila lo que necesitamos hacer es vincular cada una de estas opciones. ¿De acuerdo? Estamos en esta. Entonces vamos a seleccionar en la diapositiva número 2. Vamos a seleccionar este texto 200 completo y vamos a darle clic derecho. Y vamos a ir aquí a esta parte que dice hipervínculo. Hipervínculo nos va a abrir una nueva ventana emergente que nos dice archivo o página web existente, lugar de este documento, crear nuevo documento y dirección de correo electrónico. Vamos a seleccionar lugar de este documento y si se dan cuenta viene aquí todas las diapositivas que hasta el momento tenemos. Ojo, conforme vayan agregando diapositivas tienen que volver a vincular en este caso las demás. Si yo tuviera nada más 4 opciones en esta segunda diapositiva, que es la que viene con la tabla, entonces nada más tendría que vincular esas 4 diapositivas, pero como tengo más opciones, aquí en total deberían aparecer 16 más la número 17 sería y 18 de las respuestas correcta e incorrecta, ¿sí? Para que quede un poquito más claro, antes de continuar voy a hacer esto. Duplico, ya tengo dos opciones o dos categorías, duplico, ya tengo 3 categorías y duplico nuevamente, ya tengo 4 categorías y mi documento ya estaría prácticamente completo, ¿sí? Ahora cada una de estas las tengo que vincular, les decía, voy a seleccionar aquí el 200, doy clic derecho, selecciono hipervínculo y ya le había dicho lugar a este documento. Ahora esta primera diapositiva me va a llevar a la número 3, a la diapositiva número 3. Le doy clic en aceptar y noten cómo cambia en este caso el texto y se pone de un azul distinto, de un azul característico de los hipervínculos y con un subrayado. ¿Ok? Ahora hago lo mismo con esta, pero voy a vincularla en este caso a la diapositiva número 4 y así sucesivamente hasta terminar. Selecciono cada una de ellas, doy clic en hipervínculo y la enlazo a la número 5 y por último esta de 1000. Selecciono completo el texto, hipervínculo y la enlazo a la diapositiva número 6. Con esto ya tendría prácticamente la primera de las categorías, ¿no? Nada más tendría que editar los textos. Aquí voy a terminar de hacerlo por 400 puntos. Control C, me regreso, Control V en la diapositiva 4 y pego. Muy bien. Este texto quedó más pequeño. Voy a corregir en este caso Century Gothic y el puntaje un poquito más grande. De hecho estaba bien, perdón. El puntaje se puede quedar en perdón. El puntaje lo dejamos en 28. Muy bien. Y en el caso de las respuestas también tengo que editarlas. Sería esta opción, la opción 1. La puedo escribir para que sea más sencillo, que no me cambie los formatos, y esta la dejo tal cual. Nada más voy a cambiar a Century también y listo.
Y ya con eso tengo prácticamente lista esta segunda diapositiva. Ahora bien, vamos a pasar hasta el final del documento, porque aquí en mis respuestas también tengo que editar la parte de las imágenes. Voy a poner en este caso esto y selecciono el archivo para la respuesta incorrecta, la imagen de fondo para respuesta incorrecta y la imagen de fondo para respuesta correcta. ¿De acuerdo? Al final del día tendría que quedarles algo como esto. A cada una de las diapositivas le van a agregar los respectivos vínculos. Aquí, si se dan cuenta, ya todas tienen el texto de las respuestas subrayado, y lo que van a hacer es corroborar que sí esté bien la presentación. Voy a pasarme aquí a la diapositiva número 2 y confirmo. Si tienen los hipervínculos correctamente enlazados, entonces con darle clic, o mejor dicho, si seleccionan o tratan de seleccionar uno de los textos, va a aparecer automáticamente una manita, que quiere decir que ese texto tiene un hiperenlace. Aquí no pasa, pero aquí sí. Le damos clic y nos manda automáticamente a esta otra diapositiva. No necesariamente tienen que ser textos, también pueden ser imágenes, autoformas y demás. Y aquí yo en este caso, si selecciono esto, me manda a la respuesta correcta, perdón. Le doy clic aquí en regresar y me regresa a la diapositiva número 2. Y bueno, esto sería prácticamente todo el tutorial. Si tienen dudas de cómo hacerlo, si les queda de ver algún paso, por favor coméntenlo, háganme déjenme su comentario, por favor, y yo con gusto les respondo a la brevedad. Muchísimas gracias por ponerle atención al tutorial, seguimos pendientes y muy buenas tardes.